Hola a todos, soy Elena Serrano Alcalá, soy residente de último año de Radiología del Hospital Universitario Sagrat Cor y voy a hacer una revisión sobre los signos, sobre todo sobre los signos radiológicos del hematoma intracerebral espontáneo. A modo de introducción, el hematoma intracerebral espontáneo se define como una extravasación aguda de sangre al parénquima cerebral secundaria a una rotura vascular espontánea no traumática. Se puede limitar al parénquima o extenderse al sistema ventricular y o al espacio subaracnoideo. Es una emergencia neurológica común con una incidencia anual de 25 por 100.000 habitantes. Tiene una importante morbimortalidad en todo el mundo, con una mortalidad de hasta el 40% en el primer mes, que aumenta al 60% en el primer año, y una supervivencia a los 5 años en menos de un tercio de los pacientes. Es un proceso dinámico en el que el crecimiento ocurre hasta en el 38% de los casos dentro de las primeras 3 horas. Por lo tanto, es fundamental identificar a los pacientes con mayor probabilidad de crecimiento y mal pronóstico para un manejo precoz, agresivo y especializado. Vamos a evaluar todos los factores pronósticos del hematoma intracerebral espontáneo. El primero y el más importante es el volumen. Aunque no hay criterios claros que hayan determinado el límite estándar para el volumen del hematoma asociados con resultados más favorables, muchos estudios han identificado rangos que se relacionan con el pronóstico. Los puntos de corte más utilizados en términos de pronóstico se encuentran entre 20 y 30 mililitros. Volúmenes mayores se relacionan con una mayor morbimortalidad. Para calcular el volumen podemos utilizar la fórmula ABC entre 2. A sería el eje mayor en el plano axial, B el eje perpendicular a A y C sería el número de cortes que ocupa el hematoma. Multiplicamos estos 3 valores y lo dividimos entre 2. Este es un artículo, un metaanálisis en el que se evalúan varios estudios que tienen en cuenta el volumen del hematoma como factor pronóstico y concluyen que en volúmenes mayores de 60 centímetros cúbicos la mortalidad es muy alta, de hasta el 93% para los hematomas profundos y de hasta 71% para los lobares. En volúmenes intermedios entre 30 y 60 centímetros cúbicos, la mortalidad sigue siendo muy alta, de hasta el 64% para los profundos y el 60% para los lobares. Y en menores de 30%, la mortalidad disminuye, siendo de hasta el 23% en los hematomas profundos y 7% en los lobares. Otro de los factores pronósticos es la extensión intraventricular. Está demostrado que la extensión intraventricular y el crecimiento de la contaminación intraventricular de hasta 1 milímetro es altamente predictivo de mal pronóstico, de crecimiento y de deterioro funcional a los 90 días. Y otros factores pronósticos son la alcoholización y el crecimiento. Existen múltiples factores de crecimiento, clínicos, analíticos, y nos vamos a centrar sobre todo en definir los factores de crecimiento radiológicos con los signos radiológicos. Estos son los signos radiológicos que vamos a definir. Vamos a definir signos radiológicos en el TAC con contraste, spot sign y leakage sign, y en el TAC sin contraste, la densidad y morfología, island sign, blend sign, black hole sign, swirl sign y el satellite sign. Aquí vemos una tabla de resumen, al final de la presentación podremos ir definiendo cuál es cada signo. Aquí quería representar el volumen, la contaminación intraventricular. Este es un ejemplo de spot sign, un ejemplo de island sign, swirl sign, leakage sign. Este es un ejemplo de densidad heterogénea, blend sign. Sería un ejemplo de black hole sign, además de island sign. Y este es un ejemplo de un hematoma con densidad y bordes bien definidos. Empezando por los factores de crecimiento en el angioTAC, el signo más conocido es el spot sign. Fue descrito en 2007 por Wada et al. Y se define como un realce uni o multifocal en una hemorragia intracerebral aguda primaria por angioTAC. Corresponde a un foco de sangrado activo y es un factor predictor independiente de crecimiento del hematoma. Existen muchos artículos que evalúan el spot sign en el hematoma intracerebral espontáneo.
Uno de los primeros en definirse es este, que utilizan los pacientes del estudio PREDICT. Es un corte multicéntrico prospectivo y observacional, en el que incluyen 228 pacientes con un hematoma intracerebral espontáneo de menos de 6 horas de evolución, con un volumen de menos de 100 mililitros. En estos pacientes se practicó un TAC basal y un angioTAC, y el outcome es el crecimiento absoluto de más de 6 mililitros o un crecimiento relativo del 33%. Se vio spot sign en 26% de los pacientes, y de este 26%, 60% mostraron un crecimiento, frente al 20% de los pacientes que mostraron crecimiento en el grupo spot sign negativo. Vieron que la mortalidad a los 3 meses fue mayor en los pacientes que tenían spot sign, y concluyeron que es un factor predictivo de crecimiento del hematoma y que se asocia con mayores volúmenes en el TAC basal y con mayor mortalidad. El problema de este estudio es que obtuvo una sensibilidad baja para el diagnóstico del spot sign, y para intentar resolver esto, en 2017 salió este artículo en el que se utiliza un angioTAC multifásico. Los criterios de inclusión son muy parecidos al anterior. Tienen en cuenta 123 pacientes de más de 18 años, y en los que se hizo el TAC basal y el angioTAC, pero no solo fue arterial, sino también hacen una fase venosa y una fase más tardía, además del TAC de control a las 24 horas. El outcome es el mismo, es el crecimiento absoluto de 6 mililitros o relativo de 33. Obtuvieron mayor porcentaje de pacientes con spot sign, el 50%, y la mayoría en la fase tardía. Y concluyeron que cuanto más arterial se visualiza el spot sign, mayor frecuencia y extensión de crecimiento. Como conclusión, en el spot sign se define como un foco de realce en el angioTAC que corresponde a extravasación de contraste, y ha demostrado ser un factor predictor pronóstico independiente de crecimiento del hematoma. En el angioTAC multifásico, el spot sign en fase más arterial traduce un mayor riesgo de crecimiento y por tanto de mal pronóstico. Pasamos al otro de los signos que podemos evaluar en el TAC con contraste, es el leakage sign. Está establecido por Orito et al. En 2016, y para visualizarlo necesitamos un angioTAC y un TAC cerebral tardío después del contraste unos 5 minutos después. Pondremos un ROI de 1 centímetro en la misma localización en el estudio arterial y tardío, y un incremento del 10% de unidades Hansfield en la captación. Se considera que el signo es positivo. ¿Vale? Aquí es el primer artículo del leakage sign que lo define, y vemos en el angioTAC un foco de extravasación, el spot sign. Si ponemos un ROI en el mismo lugar 5 minutos después, en el TAC de los 5 minutos después, vemos que ha aumentado la densidad de esta zona. Bueno, vieron que la sensibilidad y la especificidad obtuvieron mejores resultados que con el spot sign, y también vieron que se relacionaba con peor pronóstico y crecimiento del hematoma. Si pasamos a los signos radiológicos de crecimiento en el TAC sin contraste, en 2009, Barras et al. Evaluaron la densidad y la morfología del hematoma como predictores de crecimiento del hematoma intracerebral. Ellos se dieron cuenta de que los hematomas más grandes tenían una densidad y una irregularidad mayor, y que se asociaban a peor pronóstico. Describieron una escala visual fácil de reconocer, en las que definen entre 1 y 5 la irregularidad y la heterogeneidad del hematoma. Siguiendo con los signos en el TAC sin contraste, vamos a definir el Island sign, que es un signo, al fin y al cabo, para determinar la irregularidad de los bordes. Se define como al menos 3 pequeños hematomas separados del hematoma principal, o al menos 4 pequeños hematomas que están en contacto con el principal, como en estos ejemplos que vemos más de 3 pequeños hematomas satélites que se separan del principal, o si están en contacto tenemos que ver al menos 4.
Hay muchos artículos que valoran en la presencia de Island Sign como factor de crecimiento del hematoma. En este de 2017, publicado en el Stroke, Lee et al. Comprobaron que el crecimiento se asociaba a mayor porcentaje de detección de Island Sign de forma significativa. Otro de los signos del TAC sin contraste es el blend sign. Este signo sirve para determinar la heterogeneidad, la densidad del hematoma. Fue descrito también por Key et al. En 2015 y se define como un hematoma que presenta dos componentes bien definidos. Un área de hipoatenuación, hipodensidad relativa adyacente a una región hiperdensa, como en estos ejemplos en los que vemos un área de hipodensidad en contacto con el hematoma principal más hiperdenso. Y tiene que diferenciarse en al menos 18 unidades Hadfield. Lo que define este signo es sangrado activo con sangre en diferentes fases. Hay muchos artículos que evalúan la presencia de blend sign en el TAC sin contraste y el riesgo de crecimiento del hematoma intraparenquimatoso espontáneo. Si observamos estos dos artículos de los autores que por primera vez lo describieron, en este artículo concluyeron que en el análisis multivariable se demostró que el volumen inicial y la presencia de blend sign fueron factores predictores independientes de crecimiento del hematoma. Y en este, además, evaluaron si la presencia de blend sign se asociaba a un peor pronóstico funcional a los 3 meses. Y confirmaron que es un marcador asociado con peor pronóstico funcional a los 3 meses de seguimiento. Vamos a ver ahora otro de los signos en el TAC sin contraste, que es el black hole sign. Es un signo que nos sirve de guía para determinar la heterogeneidad del hematoma y se define como un foco de hipoatenuación en el espesor del hematoma de márgenes bien definidos. Puede tener diferentes morfologías, puede ser ovalado, redondeado, pero no puede contactar con el parenquima adyacente. Y tiene que haber una diferencia de al menos 28 unidades. Aquí vemos un ejemplo de un hematoma intracerebral espontáneo profundo con dos áreas de morfología nodular más hipodensas. O en este ejemplo de un hematoma cerebeloso con un área redondeada hipodensa que no contacta con los márgenes del hematoma y sería un ejemplo de black hole sign. Si vemos también hay muchos artículos sobre el black hole sign. Si os fijáis, son los mismos autores que el blend sign. Y si vemos estos dos artículos de los autores que lo describieron por primera vez, en este se valora la presencia de black hole sign y el signo la probabilidad de crecimiento y mal pronóstico y concluyeron que en el análisis multivariable se demostró que la presencia de black hole se asociaba también a crecimiento del hematoma. Con la misma idea que el blend sign, hicieron también la relación entre black hole y mal pronóstico funcional a los 90 días y concluyeron que la edad, la hemorragia intraventricular, el volumen, la escala de Glasgow y el black hole en el TAC basal son predictores independientes de mal pronóstico funcional a los 90 días. Otro de los signos del TAC sin contraste es el swing sign. Es un signo para determinar la heterogeneidad del hematoma. Inicialmente fue descrito para los hematomas subdurales y epidurales y se adoptó para los hematomas intraparenquimatosos y se definen como áreas de hipoatenuación o isoatenuación en el hematoma de morfología lineal, circular o irregular. Define sangrado activo con sangre en diferentes estadios. Y el último signo que vamos a ver hoy del TAC sin contraste es el satellite sign, que es parecido al Island sign, se define como una pequeña hemorragia de menos de 10 milímetros completamente separada de la hemorragia principal, visualizada al menos en un corte del TAC. La distancia entre la hemorragia satélite y el hematoma principal tiene que ser de entre 1 y como máximo 20 milímetros. Y también se ha visto que se asocia a crecimiento y peor pronóstico en los hematomas intraparenquimatosos. Y ya para acabar, actualmente no hay evidencia de que el uso prospectivo de marcadores en el TAC sin contraste en pacientes con hematoma intraparenquimatoso espontáneo en la práctica clínica diaria pueda servir como un predictor
un predictor pronóstico útil. La utilidad propuesta de estos marcadores es estratificar el riesgo de los pacientes e identificar a aquellos con mayor probabilidad de crecimiento. Perdón. El único estudio que está valorando la presencia de alguno de estos signos que hemos descrito y el tratamiento es este trial que os he puesto aquí. Es australiano y valora la presencia o no de spot sign para administrar ácido tranexámico, pero todavía no tienen resultados. Y como conclusión, el hematoma intraparenquimatoso es una entidad frecuente con alta tasa de crecimiento y morbimortalidad. Actualmente no existe un tratamiento médico efectivo demostrado, pero es importante definir los predictores de crecimiento del hematoma para estratificar a los pacientes y adaptar terapias invasivas a los que tienen mayor riesgo. Muchas gracias y si tenéis alguna duda podéis mandarme un mail al contacto que hemos puesto en la primera diapositiva. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Ha sido una presentación espectacular. Después de todo este trabajo, que realmente hemos visto que hay muchísimos signos que se asocian al más pronóstico funcional, ¿con cuáles te quedarías? ¿O cuál crees que es el más importante o los más importantes para informar y definir y ver en la imagen? Bueno, como ya habéis visto, hay muchísima bibliografía sobre estos signos. Para concluir, yo creo que ha quedado demostrado que no siempre hace falta hacer un angioTAC, que tenemos muchos signos en el TAC sin contraste que podemos evaluar. Para mí, después de ver todos los artículos, muchos de los artículos que hay hasta la fecha, yo creo que es importante definir cuánto de heterogéneo y de irregular es el hematoma, además del volumen y de si hay o no contaminación intraventricular. Los signos que a mí me parecen más útiles son las hipodensidades en el hematoma, básicamente. Me gustaría hacer una segunda parte de la charla en el que evaluamos las características en conjunto de todos los signos y vamos viendo cuál es más útil y cuál menos. Una comparación de todos los signos y espero contestarte mejor a esa pregunta con esta charla. El to be continuo, ¿no? Sí. Bueno, como lo hemos hablado muchas veces, yo creo que al final consiste en diferenciar hematomas maduros de inmaduros, ¿no? Hematomas tranquilos, homogéneos, con bordes bien definidos, de lo que puede ser un hematoma inmaduro o en crecimiento, que son irregulares y heterogéneos, básicamente, ¿no? Esa es la sensación, ¿no? Después de revisar todo esto. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. A vosotros.